sistematización de experiencias es un enfoque, es una propuesta también metodológica que nos sirve para recoger aprendizajes significativos de una experiencia que hemos vivido. Una sistematización de experiencias no es solamente un informe, un reporte, una memoria. Eso es un registro de una experiencia. Una sistematización implica interpretar, analizar, descubrir cuáles son los aprendizajes que están a lo largo del proceso de una experiencia y por lo tanto los reportes, los informes ayudan, pero son nada más una parte de recopilación de información que no debemos confundir con la sistematización de experiencias propiamente dicha. Bueno, hay muchas formas distintas además de hacer sistematización. Hay sistematización citas y sistematización sotas. Hay algunas que pueden hacerse en un día, otras que necesitarían varios meses, dependiendo de la experiencia y dependiendo de lo que querramos hacer sistematizar. Ahora, un elemento mínimo es primero tener una disposición crítica, o sea, para poder aprender de la propia experiencia. Quien piensa que ya sabe todo no va a sistematizar porque no va a querer aprender de lo que hace. Segundo, hay que tener un plan intencionado de sistematización. No es algo que venga automáticamente. Claro, uno de lo que va viviendo va aprendiendo, pero realmente los aprendizajes de fondo significan hacer un esfuerzo de interpretación crítica. Entonces hay que tener un plan. Tercero, hay que tener una metodología que ayude a reconstruir el proceso vivido, recuperar los elementos que se han vivido, que incluso muchas veces se nos han olvidado, para poder construir esos aprendizajes. Y por último, un elemento esencial sería que esos aprendizajes puedan ser dialogados, compartidos con otras personas y no queden simplemente como una reflexión autónoma o autista hacia nosotros y nosotros mismos, sino que realmente sea una cosa compartida. Toda sistematización de experiencias debe reconstruir el proceso vivido para rescatar los aprendizajes y no toda investigación está dirigida a reconstruir un proceso vivido. Entonces hay algunos puntos de confluencia, pero también la sistematización de experiencias tiene características particulares. O sea, nuestra vida es un libro abierto que a veces no, es un libro que a veces no abrimos para poder rescatar sus aprendizajes. Y por eso muchas veces la gente acostumbrada solo a estar en un espacio formal de aula o de trabajo investigativo documental no logra descubrir la riqueza de lo que está involucrado en sus experiencias como espacios de aprendizaje. Entonces es una ampliación de nuestras capacidades reflexivas cuando podemos incorporar la sistematización de experiencias. Y por eso no deberíamos resistirnos, sino más bien deberíamos estar deseosos y deseosas de poder abrir nuestra capacidad de pensamiento a eso que vivimos todos los días. Considero que el principal aprendizaje del curso es la documentación de los sentimientos o de la experiencia como tal vivida con las poblaciones, y recopilar esa información es bastante importante para el proyecto como tal y para futuros proyectos también. Un proceso que necesariamente debe ser intencionado y los resultados, si una lleva sistemáticamente aquella herramienta a su fin, nos va a permitir validar esa intención con que fue propuesta en un inicio. He aprendido a ser más ordenado en esa reflexión sobre las actividades y procesos desarrollados, y claro, todo esto tiene que ver con una finalidad que es mejorar la práctica, ¿verdad?, de todas las actividades que uno desarrolla en el proyecto. Creo que esta oportunidad no deberíamos desperdiciar. Es decir, el docente o la docente que de su trabajo docente no esté preocupado por aprender qué es lo que va ocurriendo en su trabajo cotidiano, en el vínculo que va teniendo con las comunidades, incluso con la propia comunidad universitaria, y que no descubra ahí elementos para enriquecer su propia tarea docente, está desperdiciando una oportunidad muy, muy grande. Entonces, primero tenemos que valorar eso que hacemos. Segundo, yo creo que, por ejemplo, los proyectos de extensión son claramente proyectos de muchísimo aprendizaje, pero a veces están limitados a redactar un informe muy formal, muy descriptivo, muy narrativo. Se fue a tal comunidad, se hizo tal cosa, se gastó tanto y punto. Y de repente la relación con la gente, los aprendizajes, lo que descubrimos como inquietud en las personas, la mirada que la gente tiene sobre la universidad y la mirada que desde la universidad tenemos de lo que ocurre en esa comunidad. O sea,
nos plantean un mundo increíble que si no ponemos atención podemos ir y venir y desperdiciar. Entonces yo creo que la recomendación es tratemos de aprender de nuestras experiencias vividas, tratemos de rescatar de ahí lecciones y aprendizajes que pueden ser muy importantes para enriquecer nuestro propio trabajo académico. Si no, nos estamos perdiendo una gran oportunidad de aprendizaje. La universidad al servicio de Costa Rica.